Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Bien, esperando sí estamos, pero no hay que esperar mucho porque ya llegó. Ya lo tengo pillado aquí por este ángulo del ojo. Venga conmigo. Manuel, miren, ¿te lo dije o no te lo dije? ¿Cómo estás, monstruo? Monstruo tú. De los grandes que llega de España a traer herencia de arte dramático a Colombia. Y hoy ya es homenajeado, ya la gente lo quiere, ya la gente lo recibe. Y es algo que siempre te he dicho, que lo ganaste. Como dices, te lo has ganado. Te lo has ganado. Muchas gracias. Yo hago lo que me gusta, ¿sabes? Y haciendo lo que le gusta a uno no puede fallar. No puede fallar. No puede fallar. Si haces las cosas con el corazón, salen bien. Hay algo muy especial que muy poca gente conoce, porque sí, uno ve lo que está al aire, uno ve lo que escriben en las revistas, pero no saben que Manuel da clases, enseña. Por eso decía también, no tan metafóricamente lo de la herencia, sino que enseña, prepara obras con los chavales, como dice él, y eso es especial. Cuéntame de eso un poquito. Pues mira, Mario, a mí me llamaron para dar un taller cuando llevaba aquí una temporada y yo hacía mucho tiempo que no daba clases, me había dedicado a mi carrera. Claro. Pero de pronto dije, bueno, ¿por qué no? Y me acordé de lo que me gustaba dar clases. Y entonces durante el primer año di 12 o 14 talleres y luego me llamó la Escuela del Teatro Nacional para dar clase en la carrera. Yo elegí una asignatura específica porque es algo que yo podía aportar, que es algo que se ha perdido aquí, que es el trabajo con el verso. Entonces yo estoy trabajando con los chavales específicamente el teatro en verso, ese teatro del siglo de oro, que es el punto de conexión entre España y América. Es la época en que estaban juntas, ¿no? Y entonces ese teatro en verso, que aquí no se hace, yo trabajo con los chavales como asignatura, verso, y estamos montando espectáculos fantásticos, un lenguaje que les pilla muy de lejos y les parece muy raro, terminan asimilándolo. Claro. Y estamos haciendo, pues, por ejemplo, hace un par de semestres montamos un Don Juan Tenorio. ¡Wow! Gran clásico. Claro, el anterior montamos un Calderón de la Barca, hicimos No hay burlas con el amor, y ahora estamos montando una comedia divertidísima en verso que se llama La venganza de Don Mendo, que son textos clásicos españoles, y la verdad es que lo pasamos muy bien. Los chavales descubren algo nuevo, aprenden mucho, porque ese teatro clásico te da un pozo cultural, te supone entrar en una época distinta a la tuya, y te enseña un lenguaje, y te enseña una riqueza, y se aprende mucho. Si tú eres capaz de trabajar el verso con naturalidad, la prosa no tiene ningún secreto. Claro, ¿no? claro. Entonces, esa es una escuela que a mí me parece fantástica, la de los clásicos. Que en otros sitios, pues en todos los sitios de habla inglesa, se trabaja Shakespeare. Claro. Y aquí no se trabaja a Lope, a Calderón, a Cervantes, a Tirso, todos esos autores que son nuestros Shakespeare. Lo nuestro, los de nuestro idioma. Porque, claro, el tema de Shakespeare es que Shakespeare escribía en verso. De acuerdo. Cuando trabajas a Shakespeare en inglés, estás trabajando verso. Aquí, cuando se trabaja a Shakespeare, no es en verso, son traducciones. Bueno, pues si queremos ir a nuestro Shakespeare, son esos textos clásicos que aquí ya no se trabajan, y a mí me parece que un actor que se precie debe haber bebido de los clásicos. La verdad es esta, es como hablar con Manuel, ya yo lo había conocido antes. Hablar con Manuel es como tomarse un vino sin que exista el vino. Es sentarse en un sofá sin que exista un sofá. Y eso de lo que ha hablado Manuel ahí es el legado para volver al tema. Otra cosa que me gusta hablar con los extranjeros, que ya no eres extranjero. ¿Ya qué? ¿Ya qué carajo? No, ya ya eres colombiano. La cosa... ¿Cuál es el sentimiento de ese abrazo que te da Colombia hoy? Pues mira, yo
me quedé, y siempre lo digo, yo me quedé en este país no por... Vivo en Bogotá, no me quedé por su clima, no me quedé por sus magníficas conexiones viales. Claro. Yo me quedé por la gente, porque la gente por la calle te abraza, te saluda, te sonríe, y eso es muy agradable. O sea, el sentimiento es sentirse querido. Entonces, bueno, pues hay pruebas tangibles. Yo todos los días en la calle me encuentro gente que me abraza, me encuentro gente que se hace fotos conmigo, me encuentro gente que me felicita. ¿Y dónde puede estar uno mejor que donde lo quieren? Claro. Yo me siento más querido aquí que en mi país. Yo siempre digo que los actores en España no somos apreciados. Nuestro trabajo es ninguneado, no sentimos ese calor en la calle. Entonces, bueno, pues lo asumimos como parte de nuestra profesión y llegas aquí y dices, no, hay otra forma de ver a los actores. Hay otra atmósfera. Que es como lo ve el público en Colombia. Claro. Y el público en Colombia te ve por la calle y Te siente. claro, y te dice, pues mucho mejor aquí. Como él dice que lo reciben con abrazos y se siente querido. Vamos a ponerlo guapo, más guapo, que lo maquillen y que se ponga interesante la cosa, porque vamos a estar en unos minuticos, ya casi, en el teatro, sentados en esas sillas maravillosas del último del día, contándonos más de su historia. Yo voy a agarrar su mano para caminar con él por su historia. Manuel, bienvenido. Gracias. ¿Qué tal todo eso, no? En la prosa? Diga, hermano, verso, la prosa, lo que hay que hacer, lo que hay que rescatar. Me encanta el tema de trabajar nuestro idioma en ese sentido. Ya vamos ahora con la entrevista. Cuando yo sea así, tenga la edad de yo quiero ser así de guapo. Puta, hermano. ¿Cómo hace uno para mantenerse así? ¿Cuál es el elixir de la larga vida de este señor? Pues no sé, la verdad es que... Compañero, dígalo usted. Yo lo único que hago es... Yo me mantengo, tú fíjate, no a base de gimnasio, me mantengo a base de estrés. Señores, ya lo vieron, lo fui a recibir, le di un abrazo como quería dárselo, nos conocimos hace un tiempo, la primera vez que nos vimos, hablamos y ahí yo le dije, venga, regáleme una foto, compañero, y él me la regaló con todo el amor del mundo, la tengo atesorada en mi teléfono. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso y el que no aplauda le va a caer la mamá, de verdad. Manuel Navarro. No dije ninguna mentira. No, nos conocimos en el Festival de Bucaramanga. Bucaramanga, ahí lo conocí, ahí fondo, y yo le dije, venga. Sí. Porque lo había visto, estábamos hablando de una historia que hizo en La Promesa, un personaje que yo le dije ahorita no era un personaje, era una M, y fue maravilloso. Pero bueno, eso son otras cosas. Voy a comenzar esta entrevista, Manuel, con una pregunta que nació hace algún tiempo, y es una pregunta que detona la vida de las personas, porque es momento de decidir, ¿cierto? Yo quiero que viajemos en el tiempo un poquito, caminemos hacia atrás en el tiempo y vayamos a ese momento que tú consideras que es momento determinante de decisiones, donde tomaste una decisión que hasta hoy en día ha repercutido. Vámonos a ese momento. Bueno, yo casi no tengo conciencia de eso, porque hay gente que se debate entre qué hacer en su vida. Yo lo tuve siempre muy claro. Yo tenía un profesor en la escuela que decía que actor se nace. Él siempre hacía la broma y decía, ha tenido usted un actor. O sea, y yo creo que sí. O sea, yo me recuerdo siempre en un escenario. Yo tengo 54 años. Yo a los 3 años leía, me aprendía textos de memoria, hacía cosas de teatro en el colegio. O sea que tengo 51 años dedicados a esto. Entonces no me recuerdo en otra tesitura. Yo, ¿No le diste tiempo a más nada? No me he planteado nunca otra cosa. Yo siempre tuve claro que el único sitio donde yo me encontraba feliz era un escenario. Para mí la vida se dividía entre la vida normal, que me parecía triste y aburrida, y los ratos que yo pasaba encerrado en el teatro del colegio, que eran muchos. Y ahí el mundo cambiaba. El mundo era otra cosa.
Ese era el mundo en el que yo quería vivir. Claro. Igual que los chavales ahora se enganchan a un videojuego y quieren vivir ahí dentro del videojuego porque lo otro no les interesa, la política, la vida, el trabajo, eso no les interesa el mundo del videojuego. Yo estaba absorbido desde muy niño por el escenario. El escenario era el mundo virtual en el que yo quería vivir. Entonces, date cuenta que hace 50, 40 años... yo no me planteaba esto como una carrera. Estamos hablando de los años 70, 80. Yo vivía en Cartagena, a 500 kilómetros de Madrid, Sí. que es el centro de producción donde la televisión, el cine, el teatro se hace, ¿no? Sí. En aquella época recorrer esos 500 kilómetros costaban como 12 horas de autobús. Hay que decir, hay que aclarar algo de Cartagena, porque mucha gente dirá Cartagena, provincia de Murcia en la costa mediterránea. Efectivamente. Bien, ese es un paréntesis para que la gente Sí. entre en contexto. Sí, yo soy cartagenero de España. De España. Entonces esos 500 kilómetros eran una barrera insalvable. Sí, claro. ¿Quién pensaba en viajar a Madrid? Eso era una excursión. Y desde luego llegar a Madrid, una gran urbe, sin conocer a nadie, sin tener contactos, era imposible. Pero eso no me arredró en mi decisión de ser actor. Es decir, descubrí que yo podía hacer teatro en mi zona de influencia. Sí, Cartagena, Murcia. Yo podía ir haciendo cositas de teatro. Sabía que me iba a morir de hambre toda mi vida. Que había que trascender. Yo quería dedicarme al teatro y mi única opción era hacerlo en mi tierra. Y eso no daba para vivir, pero me daba igual. Me daba lo mismo. Sí. O sea, yo estaba dispuesto a comer pan duro, Claro. siempre y cuando pudiera dedicar mi vida a ser actor. Pero hay un momento de decisión de ir a Madrid. No, ¿Nunca hubo un momento? no, yo nunca he tomado decisiones. Güey. A mí me han decidido. Es decir, cuando uno está en un sitio y está allí y de pronto se te aparece la Virgen Sí. y te viene un señor, te suena el teléfono y te dice, oye, vente a Madrid que tengo un papel para ti. ¿Cómo me conocía ese señor? De rebote, por medio de... Habíamos coincidido en un cursillo en el Castillo de la Mota, en Valladolid, un seminario de teatro, donde yo había ido un poco de casualidad. Sí. Y bueno, pues siempre había alguien detrás que... Había un profesor mío, Antonio de Béjar, profesor en la Escuela de Arte Dramático, que tenía mucha confianza depositada en mí, y cogió el teléfono, llamó al director del seminario y le dijo, mira ese chaval. Míralo, es bueno. Y el otro me vio. Ok. Y un año y pico después, cuando yo estaba en Cartagena haciendo lo que podía, me sonó el teléfono y me dijo, vente a Madrid. Bien. Fui a Madrid y lo primero que hice fue una gira por medio mundo. Fuimos a Argentina, Chile, Uruguay, Portugal. ¿Con qué obra? Con una obra maravillosa que se llamaba Los Milagros de Nuestra Señora. Era una adaptación de un texto que no es teatral, Sí. de Gonzalo de Berceo, en los orígenes de la lengua castellana, escrito en castellano antiguo, pero con un montaje maravilloso que incluía desde marionetas tamaño natural que manejábamos nosotros, Sí. canciones medievales tocadas con reproducciones de instrumentos medievales, bailes. Bueno, era un espectáculo que dio la vuelta al mundo. Y ese fue mi debut. Se me acaba de ocurrir. ¿Te acuerdas de un pequeño texto, de algún Ay, fragmento? no, eso es... Hace mucho tiempo. Estamos hablando de hace 30 y muchos años. No me acuerdo, no me Entonces te acuerdo. decidieron ir a Madrid y te decidieron viajar. Me fui. Dijiste tú que Sí. tú no tomaste decisiones. Sí, y no tomé decisiones. Y cuando acabó mi trabajo con aquella compañía, había pasado un par de años, y me volví a encontrar en donde yo no quería, que era en mitad de la vorágine de una gran ciudad como Madrid, desamparado sin conocer a nadie. y claro, yo no concebía estar en Madrid así mano sobre mano. Me volví a Cartagena y dije, ahora sé algo más del mundo profesional y sé que lo puedo desarrollar aquí. Y entonces yo monté una compañía de teatro, Que se llamaba Teatro de Papel, Teatro de Papel. ¿Y qué año fue eso? en el año 85, me parece Sí. que fue. Y entonces me decidí a hacer mi vida allí, en mi territorio, donde yo me podía mover y donde tenía los contactos. Y me hice un nombre con mi compañía, estuvimos 10 años Pero casi. si decidiste. Sí. Ah, ¿viste? Sí, pero ¿qué pasa? ¿Dónde estoy? ¿Estoy en Cartagena? No, estoy en Bogotá. ¿Quién tomó la decisión? Yo no la tomé. Es decir, yo me fui a Murcia, a mi tierra, a Cartagena,
y monté mi compañía y durante 10 años la tuve funcionando. Y un día volvió a sonar un teléfono. No, pero espérate, yo quiero, vamos, porque es que si no, este hombre habla. Antes de seguir con esa historia, yo quiero que hablemos, démosle un poquito de historia a la familia. Hablemos de papá y mamá. Háblame de ellos un poco, yo quiero conocer un poco la vida. Mis padres son los culpables, evidentemente, sin quererlo ellos, de que yo me dedique a lo que me dedico. ¿Por qué? Porque mi familia, aparte, además de ser una familia de clase media-baja, mi padre era militar, no militar de alta graduación, y vivíamos en un ambiente en el que la cultura no era justamente el fuerte de esa gente. Claro. Sin embargo, en mi casa se respiraba. Mi madre dibujaba, pintaba, mi padre tocaba música de oído. Él no había estudiado nunca. Mi padre entró a un conservatorio cuando cumplió los 55 años, se matriculó en primero de solfeo. Con 55 años. Claro. Más vale tarde que nunca, sí, dice. Pero él llevaba toda la vida, él tenía un oído privilegiado, llevaba toda la vida tocando instrumentos de oído. Sí. En mi casa había un piano, una guitarra, una bandurria, una melódica, una armónica, todo lo que sonara, él se ponía y le sacaba. En mi casa se oía mucha música clásica, mi padre ponía música clásica y yo la oía en la casa. En mi casa había muchos libros, aunque fuera bestseller de los de Círculo de Lectores, que todos los meses llegaban 2 libros a casa, pues a lo largo de los meses y de los años la biblioteca de mi casa era amplia. Claro. Y yo escarbaba. Claro. A mí de pequeño me regalaban muchos libros, eran mis juguetes preferidos. Me regalaban cajas enteras de libros, incluso de primos míos mayores, que de pronto cuando ya tenían cierta edad, todos aquellos libros infantiles o de aventuras, juveniles, que ya no les interesaba, me los mandaban a mí. Yo recuerdo un regalo maravilloso cuando yo tenía 10 años, que me llegó una caja así de grande, abrí, era Julio Verne, Emilio Salgari, todos los libros de aventuras clásicos. Yo me los bebía. Claro. Entonces, leía mucho. Mi padre, que nunca quiso que me dedicara al teatro, era el primero que fomentaba. ¿Por qué no quiso? ¿Por el tema de ser el tema del ejército? Miedo. Ok, ¿miedo a qué? A un futuro incierto para su hijo. Yo lo entiendo. Todos los padres quieren que su hijo tenga un futuro asegurado. O económico estable. Y para él, ser actor... Era un sueño solamente. Allí era imposible. Claro. Imposible. Entonces intentaba quitármelo de la cabeza, pero llegaba tarde. Eso estaba arraigado en mi cabeza. No había nada que hacer. No había nada que hacer. Además, yo ya me encontré, cuando fui a un colegio, yo fui a un colegio religioso, a los maristas, sí. Y allí me encontré con un curita joven que le gustaba el teatro y montábamos 2 o 3 obras todos los años. El castigo de mi padre era no dejarme ir al teatro. Cuando no le gustaba lo que hacía, me decía, castigado y no va al teatro. Yo me escapaba, por supuesto, iba al teatro. Yo sí, claro. No me perdía aquello por nada del mundo. Bien.